entre los tres a esto. El Universal, y grábenos, don David, por favor. El periódico El Universal asegura desde ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido una investigación de Peña Nieto y su círculo íntimo de colaboradores. Hoy, el periódico El Universal señala que la Secretaría de la Función Pública ha pedido los datos, los registros de movimientos bancarios de Peña Nieto, de la gaviota Angélica Rivera, la ex esposa, ex primera dama de México, los hijos de Peña Nieto. Univisión saca una exclusiva que también hay investigaciones sobre José Antonio Meade, el fallecido Ruiz Esparza, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no hay ni una sola investigación. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo entendemos esto? Porque además quiero pedirle a don David que me muestre los dos documentos, pues ahora sí que voy a decir, presuntamente membretados por la Función Pública y presuntamente dirigidos a Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y presuntamente el documento sellado en el 14 de abril del 2020 como recibido, a este documento presuntamente enviado. Perdón por lo de presuntamente, porque pues ahora sí ya no supe qué onda. El 26 de marzo de este año, y en este documento presuntamente se piden datos del 2012 al 2018 de Peña Nieto, de la gaviota y de los hijos e hijas de Peña Nieto. Una de dos: o esta investigación sí es legítima y no tiene nada que ver con el presidente ni con la oficina de presidencia, no le avisaron al presidente, una de tres debí de haber dicho, o de plano estos documentos son falsos. ¿Cómo ves todo este relajo, Meme? Bueno, desde donde yo lo veo, creo que pueden ser varios escenarios. Y el principal es que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Fiscalía han estado siguiendo los pasos de Emilio Lozoya. Tenían estas cuentas pendientes que ya se quedaron muy pendientes con el fallecido Ruiz Esparza, y era una línea de investigación en la que incluso se habla de que estaban hasta investigando a Luis Videgaray. Son investigaciones que ya tienen ahí cocinadas. A mi parecer, desde muy mi perspectiva, siento que esto sigue siendo por parte de la Fiscalía, que sigue siendo parte de las investigaciones que están rodeando a un Emilio Lozoya, que rodean todo este sistema. No nos podemos olvidar que Emilio Lozoya, el abogado que tenía aquí en México, estaba pidiendo fuertemente que también sentaran en la silla a Enrique Peña Nieto, porque no podía tomar decisiones nada más Lozoya solito, no se mandaba solo. Entonces, a mi parecer, todo esto va derivado de la misma investigación por todas las tranzas que se dieron en la administración pasada. Ahora, también surge en un contexto interesante. Puede que Andrés Manuel no la haya pedido, pero hay que recordar que en esta crisis de salud que estamos viendo hay faltantes. Y las facturas falsas en tiempos de Enrique Peña Nieto fueron una constante. Más de 4,000 millones de pesos se desviaron del sector salud en facturas falsas. Entonces, también habla justo de la división de poderes que existe. Andrés Manuel no tiene que ordenar una investigación para que los procesos sigan su curso, independiente de si este documento es cierto o no. Quiero pensar que es una forma en la que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública están extendiendo las investigaciones por la cantidad de desvíos que se dieron en la administración de Enrique Peña Nieto. Y todo esto sale en una conferencia, en una plática que tuvieron los diputados del PT con Santiago Nieto. Incluso el diputado de Oaxaca, Benjamín Robles, del PT, estaba interactuando en esta conversación en donde se habló de esta presunta investigación, pero
Santiago Nieto tocó el tema muy por encimita y va mucho más encaminado a que es una extensión de las carpetas ya abiertas por los desvíos realizados, la estafa maestra, Odebrecht, lo de Altos Hornos, etcétera. Todo eso va encaminado, porque si algo tienen en común estos investigados es que Rosario Robles, los auditores, los de la estafa maestra, Emilio Lozoya, han dicho que Enrique Peña Nieto tenía conocimiento de todo. Entonces, creo que es una línea que podría derivarse justo de la Fiscalía y de la Unidad de Inteligencia Financiera y que no pasara por la Oficina de Presidencia, porque es seguir el curso de una investigación. Fíjate que Penilei Ramírez, que es la corresponsal de Univisión, sí muy criticada, pero también hay que reconocerle que ha hecho investigaciones importantes. Penilei Ramírez responde a Genaro Villamil, quien publica las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y cito textualmente: no hay ninguna investigación abierta desde el gobierno federal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Dice Penilei Ramírez: hasta donde hemos investigado esto es verdad, no hay una investigación desde el Ejecutivo ni una denuncia desde la Unidad de Inteligencia Financiera, sino una indagatoria sobre Enrique Peña Nieto y 8 miembros del gabinete desde la función pública. De hecho, dice Penilei Ramírez, esta mañana el presidente dijo que su oficina no investiga a Peña Nieto y no, según nuestra pesquisa, es la función pública. Pues queda claro, y como lo decíamos hace rato también, Rafa, ojalá que así sea, porque por fin tenemos una Secretaría de la Función Pública al mando de Ermeréndira Sandoval, que no tiene que pedirle permiso al presidente para hacer su chamba, como ocurría en tiempos de Virgilio Andrade y de esta Arely Gómez, creo que se llama, la que también fue procuradora de Justicia de México. Así es, Vicente, lo platicábamos en la mañana precisamente en ese sentido. Yo les comentaba que yo creo que el presidente se deslinda él como ejecutivo, que no está investigando directamente en la oficina del presidente o en la secretaría del presidente. ¿A qué voy con esto? Ya lo ha dicho infinidad de veces el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tanto la función pública como la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando han llegado a entregarle documentación de algún caso de corrupción o posible corrupción o presunta corrupción, el presidente dice: si tú tienes, ahora sí que los pelos de la burra en la mano, procede, no me tienes que avisar. Yo creo que están acatando desde la función pública y la Unidad de Inteligencia Financiera, están haciendo su chamba sin tener que meter a la presidencia, y es así como debe de ser. Es como la fiscalía es autónoma y no tendría por qué pedirle autorización al presidente para ir sobre algún presunto delincuente, sea del crimen organizado o sea de cuello blanco. Creo que en este sentido, qué bueno, porque se le está dando la autonomía y se le está dando el poder que deberían de tener estas secretarías, la Unidad de Inteligencia Financiera, para que puedan proceder sin que tenga que intervenir el presidente de la República, que era lo que siempre hacía, y por eso había tanta pinche corrupción en nuestro país. Dice la reportera de Univisión que obtuvieron los documentos a través de una fuente del sistema bancario, quien consideró que la pesquisa es una cacería inédita contra exfuncionarios de un gabinete, especialmente en medio de la crisis por el coronavirus. Algunos ya se están tratando de curar en salud, como José Narro, exsecretario de Salud de Enrique Peña Nieto, quien aparece en los documentos entre los funcionarios indagados, y cito textualmente: espero que mis opiniones críticas sobre el desempeño de este gobierno no tengan relación con la investigación. Y esto es importante, porque nosotros también hemos tratado de confirmar con las autoridades de la función pública la autenticidad de los documentos. Dice la investigación de Univisión Meme: al ser consultado sobre la autenticidad y contenido de los documentos, un vocero de la función pública dijo que estaban analizando si podían dar una respuesta, ya que su deber en cualquier investigación es el cuidado del debido proceso. 2 fuentes, una en el gobierno y otra en el sistema financiero, informaron a Univisión que los documentos son auténticos.
Univisión Investiga obtuvo también correos que muestran cómo llegaron estos requerimientos desde el gobierno hasta los bancos. A nosotros no nos han confirmado. ¿Qué nos han dicho? No nos han confirmado en el sentido de que están igual cuidando el debido proceso. En su momento la Secretaría de la Función Pública va a hacer un pronunciamiento, pero obviamente esto con el sentido de cuidar mucho el debido proceso. Por eso estábamos tratando de comunicarnos con Irma Heréndira Sandoval para ver si nos podía dar alguna explicación, si hay no hay comunicación o si es o no es. Entonces vamos a esperar, porque creo que sería lo más pertinente que la autoridad correspondiente diga si es falso o verdadero este documento, y si es verdad, pues que siga la investigación. No habría algo que me hiciera más feliz, Meme, que escuchar a Irma Heréndira Sandoval decir: yo no tengo por qué avisarle al presidente de las investigaciones y las indagatorias que hacemos, y tal vez esto sea para coadyuvar, ojalá, insisto, no, nada me haría más feliz, en una investigación de la Fiscalía General de la República. Estoy de acuerdo. Hay que también entender que, insisto con eso, hay una división de poderes hoy real y están cumpliendo sus funciones. Estos ajustes, estas curvas de ajuste que se vieron al principio de la administración, hoy ya han agarrado un camino. En particular, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública, ella informa cada año qué es lo que hizo. Y para resaltar, por ejemplo, en el informe que entregó el año pasado, Irma Heréndira Sandoval, su primer año, ella explica que, por ejemplo, investigó, ya que hablaban en la mañanita de Silvano Aureoles, bueno, pues Silvano le debe 1,254 millones de pesos a las arcas de la institución, porque quién sabe dónde están, y ese era presupuesto que estaba destinado, por ejemplo, al Seguro Popular. Entonces, Irma Heréndira no tendría por qué decir al presidente a quién investiga o qué no. Ella tiene que investigar, tiene que abrir, tiene que ver qué es lo que hay, y lo que esté mal lo tiene que señalar. Esa es una parte. Y si vamos a lo que tenemos en el pasado, bueno, sabemos que las cuentas de Enrique Peña Nieto no eran nada claras, estaban muy oscuras. En particular, hay que resaltar que la última entrega de Enrique Peña Nieto, antes de que saliera, fue extremadamente opaca, mucho más a comparación de los demás periodos. El último periodo de Enrique Peña Nieto fue de lo más señalado, porque no estaba explicando ni justificaba a dónde sí o a dónde no iba el dinero. Entonces uno nunca terminó sabiendo cuánto se llevó de presidencia Enrique, y es parte de lo que se viene investigando. Hay que entender también que las auditorías llevan un delay, van con un retraso, entonces no están auditando en tiempo real, van auditando cuentas públicas pasadas. Entonces la cuenta pública que terminan de auditar de Enrique Peña Nieto, pues la entregaron apenas, y apenas están haciendo los ajustes necesarios. Aparte de eso, pues sí es una investigación que viene desde la Fiscalía y de la Unidad de Inteligencia Financiera y que deriva en la intervención de la Secretaría de la Función Pública. A mí me queda muy claro que no van a dar detalles para evitar el ponerlo sobre alerta. Creo que es algo que también aprendieron con lo de Emilio Lozoya, el no ponerlo sobre alerta. Y esta investigación, de confirmarse, ya los habría puesto sobre alerta. Aquí el tema es el trabajo, por ejemplo, de Penny Lane. No lo cuestiono. Creo que ha sido muy puntual en su trabajo. Podemos criticarla de si nos gusta o no nos gusta, pero ha sido un trabajo que ella está basando en investigaciones, se basa en lo que dicen y no, y presenta los documentos. El problema de todo esto es justamente en qué deriva, si lo van a aceptar las autoridades, podría poner en riesgo la operación, y podrían poner sobre aviso. De hecho, ya está puesto sobre aviso, sea o no sea cierto. Tanto Enrique Peña Nieto como su familia, como todos, están puestos sobre aviso por este tipo de notas que están exhibiendo una investigación que probablemente se quiso llevar de forma bastante sigilosa. Así es. En otra